Bienvenido, ya te estaba esperando. Qué bueno que estás aquí de nuevo. Estamos viendo lo más básico de nuestra fe. E indudablemente esto va a provocar una experiencia con Dios. Este curso, este mini curso o estos ejercicios cuaresmales o este curso de iniciación es el querigma. Estamos partiendo de lo más básico, de el primer anuncio que se hizo de Jesús. Dios nos ama y la experiencia que tuvieron los apóstoles al darse cuenta qué tan grande era el amor de Dios a través de Jesús, no lo pudieron contener y tuvieron que salir y gritarlo, anunciarlo, que todo el mundo se entere que Dios es amor, que Dios nos ama, que el mensaje de Jesús. A ese grito se llama querigma. Y ya dijimos el día de ayer que querigma es una palabra griega que no me gusta traducirla porque cuando decimos querigma inmediatamente debemos de pensar en esto. El primer anuncio del evangelio, la alegría del evangelio que se predica. El tener un encuentro con Dios. El querigma en su base más rudimentaria tiene 5 verdades. El día de ayer vimos el primer enunciado, la primer verdad. Dios te ama. ¿Aún lo recuerdas? ¿Recuerdas cuáles eran las características más principales del amor de Dios? Que el amor de Dios es eterno, fiel, incondicional, personal y misericordioso. Nadie te ama como Dios te ama. Santa Teresa de Ávila le dice a sus hermanas, a sus monjas, qué diferente es experimentar las verdades teológicas, experimentar el amor de Dios, que solamente conocerlo. Cuando tú lo experimentas, todo cambia. Hay algo especial. Dios está ahí. Bien, el día de hoy nos vamos a mover a la segunda verdad. La primera verdad del querigma es Dios me ama. Y el día de hoy vamos a contemplar 2 verdades, la segunda y la tercera. Pero antes de entrar a la segunda, es importante que nos quede bien claro que Dios existe, que Dios nos ama. Y sin mencionar todos los textos bíblicos que el día de ayer reflexionamos, quiero decir, te voy a dar este ejemplo. Imagina por un momento que tú vas, no sé, imagina que tú vas con el doctor y el doctor te dice, ay, lamento decirle, pero los estudios que le hicimos salieron positivos, usted tiene cáncer en la etapa terminal, ni siquiera hay un diagnóstico, ¿sí? Un pronóstico de cómo vaya usted a estar. Si quiere, vaya, despídase de sus familiares, haga lo que tenga que hacer, escriba el testamento y si quiere regrese al hospital para que lo internemos y lo sedemos y pueda tener una muerte un poco más tranquila. Ante esa noticia, ¿tú cómo sales? Usualmente cuando te dan una mala noticia, te callas, vas cabizbajo, vas caminando sombrío. Aunque un amigo te salude en la calle, tú no lo escuchas porque vas ensimismado. Esa es la palabra, vas ensimismado adentro de ti. Llegas a tu casa, tus hijos podrán estar haciendo mucho ruido en la televisión, el perro rompió una maceta, tú no ves nada. Vas y te encierras en tu habitación. ¿Por qué? Porque el movimiento de la tristeza es aislarte. En cambio, piensa en esto, que tú vas, te ofrecen una lotería, un cachito de la lotería, y tú lo compras por hacerle caridad a quien te lo está vendiendo, y lo rascas y te das cuenta que te sacaste el premio mayor. Te das cuenta que te ganaste la lotería. Te das cuenta que eres sumamente millonario, que inmediatamente todas tus deudas se cancelaron y tienes dinero hasta para aventar para arriba, para vivir tú
y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Tienes tanto dinero que ahora el problema es cómo te lo gastas. Cuando te dan esa noticia, ¿cómo sales? Caminando todo cabizbajo. Ay, me saqué la lotería, qué problemas, ya no sé qué hacer con tanto dinero. No, seguramente no. Cuando te das cuenta de una buena noticia, sales, brincas, estás alegre, estás contento. Es más, ves a tu suegra y la abrazas y la besas y le dices, suegra querida, ya le voy a comprar la casa que tanto quería, ya en Hawái o en Alaska, pero le compro la casa. El amor, la alegría se comparte, se irradia. Cuando una persona está feliz, no puede contenerlo. La sonrisa siempre te delata. Porque la felicidad es algo que brota. La felicidad es algo que no se puede contener. Es como un geyser, es como un volcán. Busca compartirse. Cuando tú estás sumamente feliz, hasta tu enemigo eres capaz de besar y abrazar. ¿Por qué? Porque tú estás feliz. Hermano, hermana, Dios es el más feliz que existe. Dios es felicidad. Si yo pudiera decir Dios es amor, yo le agregaría y Dios es felicidad. Felicidad plena, felicidad pura. Y Él busca compartir la felicidad. Él busca darse a sí mismo de la misma manera que Él es, sin límites, de una manera plena. Por eso es que creó cada uno de nosotros. Por eso pensó en ti. Por eso pensó en mí. En la Sagrada Escritura dice que somos recipientes de su amor. ¿Te das cuenta? Fuimos creados para recibirlo a Él, para llenarnos de Él. ¡Qué cosa tan hermosa! Dios nos ha creado para que seamos felices. Esa es la primera verdad. Y eso tiene que estar bien claro en tu corazón. Antes de iniciar con el tema de hoy, recuerda, esta es una misión, este es un curso, estamos en ejercicios cuaresmales, así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Si tú estuvieras frente a mí, te diría, hey tú, ponte de pie, no seas flojo. Ponte de pie, estírate muy bien, estira tus brazos, estira tus hombros. Respira profundo. Ay, suelta el aire. Y vamos a tener un breve momento de oración, porque es Dios quien tiene que hablar. Es Dios quien tiene que hablar a nuestro corazón. Iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Espíritu Santo, en este momento nos hemos congregado para estar en torno a tu palabra, en torno a tu presencia. Espíritu Santo, nada te es imposible y sabemos por fe que tú estás en cada rincón de este planeta Tierra y que tú puedes unirnos a todos nosotros en un solo corazón, en una sola fe. Tú nos has unido en un solo bautismo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que te manifiestes a cada uno de nosotros, para que la palabra que vamos a escuchar sea tu palabra, sea tu mensaje y llene nuestros corazones. Nos quite las vendas de nuestros ojos y nos ayuden a ver con claridad cuál es el proyecto que tú tienes para nuestras vidas. Que tu palabra, que es vida, que tu palabra nos dé fuerza, nos dé vida, nos dé alegría. Ven Espíritu Santo, transfórmanos. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo y transforma nuestro interior. Que tu palabra creadora cree en nosotros nuevos corazones. Ven Espíritu Santo. Ven amor del Padre y del Hijo. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu presencia. Creemos en ti. Creemos en tu amor.
Virgen María, Madre nuestra, tú que eres nuestra mamá, intercede por cada uno de nosotros para que, viviendo este curso, estos ejercicios espirituales, podamos reconocer a tu Hijo como nuestro hermano, como nuestro Salvador. María, intercede por nosotros. Intercede por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, te puedes sentar. El querigma, el anuncio gozoso de la salvación. El querigma, las buenas noticias. Pero te voy a decir algo. El día de hoy, sí es una buena noticia. Pero, como te dije en un principio, el día de hoy vamos a ver dos verdades. La primera verdad que vamos a escuchar no es una buena noticia. Es una terrible noticia. Es una muy mala noticia. Y alguien me pudiera decir, ¿y por qué la dice si es mala noticia? Pues porque nosotros no mentimos. Nosotros tenemos que decir la verdad. Y eso nos ha enseñado Jesús. La verdad nos hará libres. Y hay que decir la verdad. No hay que ocultarla, no hay que maquillarla. No, es necesario que quede claro qué es lo que ha sucedido y qué está sucediendo. En el querigma, la primera verdad es una muy buena noticia. La segunda verdad es una muy mala noticia. El hombre rechazó el amor de Dios. Y te voy a pedir que si has llegado hasta este punto, por favor, no vayas a apagar el video. Si tú estuvieras frente a mí, yo le diría a los servidores, por favor, ciérrenme las puertas y que nadie se vaya. Porque esta verdad de que el hombre ha rechazado el amor de Dios, se tiene que decir de una manera muy clara. Y nos debe de quedar muy claro cuál es la responsabilidad de nosotros ante el amor de Dios. Porque efectivamente, aunque el amor de Dios haya sido tan grande, tan bueno, tan increíble, cuando llega a nosotros, ahí hay un problema. Voy a hablar del pecado. Una realidad que no pasa de moda. Una realidad que se pone frente a nosotros. Y aunque el día de hoy hay muchos que tratan de desacreditar y de decir, el pecado ya pasó de moda, no. El pecado sigue siendo una realidad y hay que decirlo tal cual es. Hay muchos que dicen, pero eso es algo muy antiguo, el pecado ya no existe, es algo que pasó de moda. El pecado está en la Biblia, que es un libro muy antiguo. No, el pecado sigue siendo una realidad aún para nosotros el día de hoy. Te pongo este ejemplo. Si tú lees alguno de los escritos de Aristóteles, de Sócrates, de aquella época, de algunos de los filósofos, Sócrates murió tomando cicuta, un veneno. Si tú tomas ese veneno, tú te mueres, porque es veneno. Y aunque esté escrito en un libro, en un documento de hace más de 2000 años, que Sócrates se murió tomando cicuta, el día de hoy si tú tomas cicuta te va a pasar lo mismo que le pasó a Sócrates, te vas a morir. ¿Por qué? Porque sigue siendo veneno. En el medioevo y mucho antes, la gente moría a espada. Si el día de hoy yo te entierro una espada o te degollo con un cuchillo, te vas a morir. Aunque sean instrumentos de muerte de hace más de 3000 años, hoy te mueres si te entierra un cuchillo. ¿Por qué? Pues porque así es la realidad. El pecado es algo así. El pecado no pasa de moda. Es una realidad que se pone frente a nosotros. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque aunque nosotros tratemos de maquillarlo, es pecado y las consecuencias son las mismas. Es como si yo quisiera endulzar el veneno cicuta y querer tomármelo con azúcar para que sepa bien. Como quiera te vas a morir. Veneno es veneno.
Es como si yo a la espada le pusiera diamantitos y la hiciera que brillara muy bien para enterrártela y que sufras menos con una espada bonita. No, te vas a morir. Aunque el día de hoy la gente trate de maquillar el pecado es pecado. Y quizás no nos gusta escuchar la palabra pecado porque tristemente es más trillada esa palabra que la oración Dios te ama. Ha habido un momento en donde escuchamos tanto el pecado que ya no nos interesa. Todo es pecado, dicen algunos. No. Aquí yo te dije que no quiero y no pretendo hablarte del catecismo o una clase teológica. No. Incluso voy a decirte algunas cosas que te van a sorprender. Porque la palabra pecado ha ido cambiando, pudiéramos decir, de significado o de expresión a lo largo de la historia. Y esto te va a sorprender mucho. En el Antiguo Testamento, en hebreo, resulta que no existe la palabra pecado. Ojo, no existe la palabra pecado, pero sí existe la realidad de pecado. En el Antiguo Testamento, en hebreo, y cuando yo leía la Biblia en hebreo, después de haberla estudiado no sé cuántos meses, un profesor nos hizo esa pregunta a quemarropa. ¿Y cuál es la palabra pecado en hebreo? No supimos. Entendíamos y lo analizamos. Se utiliza de diferentes palabras. Usualmente la palabra que más se utiliza en hebreo para identificar o definir pecado es adulterio. Es adulterio, es traición. En los profetas, cuando nosotros vemos, cuando se traduce al español y aparece la palabra pecado, usualmente en el original es adulterio. La idea en el Antiguo Testamento de pecado es alguien que no se deja amar por Dios. Eso es pecado. En el Antiguo Testamento, lo vuelvo a decir, la idea de pecado es alguien que se cubre y no quiere recibir el amor de Dios. Es sorprendente, ¿no? En el Antiguo Testamento no es tanto que tú hagas algo, sino más bien que tú rechazas el amor de Dios. La idea ahí está. Esa es la primera idea. El rechazar el amor de Dios. En el Nuevo Testamento sí que aparece la palabra pecado. La palabra pecado en griego es hamartia. Hamartia. Pero resulta que la palabra hamartia en realidad lo que significa es no darle en el blanco. Es decir, imagina que yo tengo un arco aquí y tomo una flecha y lo estiro y le quiero dar a la manzana que está allá en el árbol. Y suelto, si no le atino a la manzana, cometí un hamartía. Cuando le pegas a la manzana, no hamartía. Pero cuando te equivocas y no le diste al blanco, eso es hamartía. San Pablo utiliza esa palabra para definir la actitud del hombre al buscar a Dios. Yo busco a Dios, yo busco la felicidad. Es el esfuerzo del hombre de buscar el amor y de buscar la felicidad, pero le fallaste. Estabas buscando la felicidad, pero te equivocaste. Ahí no la encontraste. Estabas buscando la felicidad cuando hiciste eso, pero te equivocaste. No supiste en dónde buscar. Tratabas de atinarle al blanco, de atinarle al amor y fallaste. Esto está muy claro porque cuando te equivocas en la búsqueda de la felicidad, entonces te vas alejando cada vez más y más del blanco, de la meta. Y alguien pudiera decir, ¿y entonces en qué momento entra la palabra pecado? Bueno, San Jerónimo, cuando traduce la Biblia al latín, él traduce esa palabra, la idea de pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con la palabra pecado. Y la palabra pecado
en latín significa transgresión de la ley. Alguien que no cumple la ley está cometiendo pecado. Entonces, la idea va evolucionando. Alguien que no se deja amar, alguien que se equivoca en el intento de buscar la felicidad y alguien que rompe la ley. Estas tres ideas están presentes en la experiencia del pecado. Deja tú, como le quieras llamar, jamartía, error, paraguas, que no recibes el amor de Dios en lugar de paraguas, sería parar el amor de Dios, como le quieras llamar. La experiencia es la misma. No te dejas amar por Dios. Estás buscando la felicidad y no la encuentras. Y en esto estás rompiendo la ley de Dios. Es muy claro. En Italia, en el Imperio Romano, que era toda Europa, cuando se escuchaba la palabra pecado, la gente entendía que era romper la voluntad de Dios. Y cuando rompes la ley de Dios, hay consecuencias. Cuando alguien rompía la ley romana, en el Imperio Romano, había consecuencias. Lo mismo sucede. Cuando se rompe la ley de Dios, hay consecuencias. No recibes el amor de Dios, como tampoco le estás atinando a tu proyecto de felicidad y te equivocas. Lo mismo sucede. Cuando pecamos, se da esa experiencia. Por eso para nosotros utilizar la palabra pecado, en realidad es más fácil porque sabemos a qué nos referimos. A una acción que impide que tú recibas el amor de Dios. A una acción que no te lleva a la felicidad. Y una acción que incluso va en contra del plan de Dios. Olvídate por un momento de las definiciones. Concéntrate en la experiencia del pecado. ¿Qué es pecado? Decirle que no a Dios. ¿Qué es pecado? No tomar en cuenta la voluntad de Dios en mi vida. Eso es pecado. Ir en contra de Dios. Eso es pecado. El libro del Génesis, vamos a ir leyendo muchísimos textos bíblicos. Voy a tratar de no tomar la Biblia porque si la tomo esto se va a hacer larguísimo. Pero son textos que creo que tú conoces, o en el comentario del video en YouTube voy a dejar todos los textos bíblicos por si alguien quiere volver a ellos y tenerlos en su propia Biblia. Escucha, ahorita escucha. Y más que escuchar, trata de abrir tu corazón porque esto es importante. Más que definiciones, aquí se trata de entender la experiencia humana que está pasando en nuestro corazón. El pecado. En la primera verdad dijimos, Dios te ama con un amor. ¿Cómo era el amor de Dios? ¿Lo recuerdas? Que no se nos olvide. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno, fiel, personal, incondicional, misericordioso. Y pudiéramos seguir continuando diciendo único, irrepetible, que no se acaba, que abarca todo el universo, que es grande el amor de Dios. Pero resulta que el pecado es rechazar el amor de Dios. Rechazar a Dios con todas estas características. En el libro del Génesis, en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, son un poema. Y hay que leerlos como poema, ¿verdad? No son historia. La historia empieza a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Los primeros 11 capítulos se llaman una reflexión teológica, ¿verdad? Es un poema que encierra verdades. En este poema nosotros vemos cómo el pueblo de Israel describió la experiencia del pecado en Adán y Eva. Y muchas veces nosotros nos equivocamos porque resulta que la palabra Adán significa varón, es decir, el varón, el hombre. En un poema lo ponemos como una persona, Adán y Eva. Pero ¿quién es Adán y quién es Eva? Puede ser tú, puede ser yo. No me malinterpretes, definitivamente sí, por alguien entró el pecado.
Pero en este poema, ahí también estamos incluidos tú y yo. Así que trata de ver la experiencia en tu corazón de cuando cometes pecado y vamos a ver si esto causa eco en tu corazón. En el libro del Génesis, se nos narra que Dios tenía una comunión con Adán y Eva. Dios bajaba y caminaba con ellos. Incluso cuando Dios crea todo y crea al ser humano, dice, estaba muy bien. Es decir, Dios creó el cielo y la tierra y estaban bien. Dios creó los animales del campo, estaban bien. Creó las plantas y todo, estaba muy bien, estaba bien. Pero creó al hombre y a la mujer y Dios dijo, están muy bien, están muy bien. Ahora, continuando con esta idea, es también muy importante que nosotros podamos entender esto tan maravilloso. De todos los animales de la creación, absolutamente de todos, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue el ser humano. Es decir, el único que es capaz de recibir el amor de Dios es el ser humano. Una imagen a ti te ayuda a recordar otra cosa. Por ejemplo, si yo te enseño la imagen de la fotografía de un amigo mío, tú al ver esa imagen, tú vas a recordar a mi amigo. Pero la fotografía no es mi amigo, ¿cierto? Es una imagen que te ayuda a ver y a recordar a tu amigo. Bien, Dios nos creó a su imagen. Cuando nosotros vemos a un ser humano, recordamos al autor, a Dios. Pero también nos creó semejantes a Él. Y la semejanza, no igual. Semejante es algo parecido, pero no es lo mismo. Es algo semejante, no igual. No es igual, pero es semejante. ¿En qué nosotros somos semejantes a Dios? Podemos decir en muchas cosas, pero lo más claro es la libertad y la capacidad de amor, la conciencia, la autoconciencia. Quedémonos con estas dos cosas, la libertad y la capacidad de amor. Un animal no es libre. Tú vas a decir, ¿cómo no, padre? Yo veo al águila volar libremente en el cielo. Sí, pero el águila siempre va a hacer el nido de la misma forma. El gorrión siempre hace el nido de la misma forma. Las hormigas siempre hacen lo mismo. El perro siempre... A ver, ¿tú has visto un gallo que en una mañana que sale el sol el gallo diga, no me levanto y tengo mucha flojera? Que canten ellos, yo no canto. ¿Verdad que no? El gallo siempre va a cantar. Imagínate una vaca que diga, ay, yo ya estoy muy aburrida, yo no quiero dar leche, voy a dar leche agria el día de hoy y esos humanos que se las hagan como quieran. ¿Verdad que no? La vaca siempre da leche. Es decir, los animales siempre hacen lo mismo. En cambio, el ser humano es creativo. El ser humano es el único ser que tiene la libertad de evolucionar, de cambiar, y tiene la capacidad de amar y de ser amado. Buscamos el amor. Cuando Dios creó al ser humano, dijo, está muy bien. Y Adán y Eva vivían en el paraíso, no necesitaban nada y encima de eso tenían una relación con Dios. Pero algo faltaba. Faltaba la libertad de amarlo a Él. Y esto es algo muy importante, porque aquí es donde Dios da la tentación. Aunque suene raro, Dios nos regala la tentación como un signo de su amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la tentación nos está dando el regalo de la libertad de rechazarlo o la libertad de amarlo. Pero es que si no hubiera libertad, no hubiera forma de poder amarlo. Seríamos como sus mascotas, no tendríamos opción. En cambio, cuando Él da ese mandamiento, esa tentación, podrán comer de todos los árboles, excepto de uno. Nos está dando ahí el regalo de la libertad.
Es decir, si nosotros obedecemos y no comemos de este árbol, optamos por él, lo recibimos a él. Pero si optamos por rechazarlo y agarrar el fruto, entonces estamos negándolo. Resulta que en el libro del Génesis, en ese poema, hay un ser, un enemigo, que al final todo está sometido al plan de Dios. Pero ese enemigo que aparece en forma de serpiente, como un animal muy astuto, muy seductor, enemigo de Dios, va a meter en tentación a Eva. Va a tratar de persuadir a Eva para que caiga. Y la tentación es muy simple, muy boba. Y yo recuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, yo era un adolescente, y una religiosa nos estaba dando ese tema. Te estoy hablando de hace mucho, yo creo que ella ni siquiera se ha de dar cuenta, ni se ha de acordar. Pero yo como me acuerdo de mis clases de catecismo, ahí cuando estaba en el grupo de jóvenes. Esta religiosa, Yulemi, discípula de Jesús, ella nos estaba dando ese tema, y cuando leímos esa parte que la serpiente le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eso es mentira. Dios no prohibió eso. Pero es una forma de empezar el diálogo. Es una forma de atraer la atención. Y Eva le dice, no. Dios no nos prohibió comer de todos los árboles, sino solamente de uno. La serpiente le contesta a Eva, es que Dios sabe que si comen de ese árbol, serán como Él. Cuando estábamos leyendo eso, a mí se me salió decir esta palabra. Bueno, no sé si fue esta palabra u otra palabra más fuerte, pero voy a decir esta que es más suave. Yo estaba leyendo y digo, ¡ay, qué tonta! Y la religiosa que estaba lejecitos de mí está leyendo y dice, ¿qué? Y yo me quedo así como que, ¿quién dijo qué? ¿A quién se refiere? Y ella deja eso y empieza a caminar hasta donde yo estoy y me dice, ¿qué dijiste? Y yo digo, pues que no era muy inteligente. Y la hermana dice, ¿por qué dices eso? Y le digo, pues, ¿cómo va a creer que comiendo de un árbol vas a ser como Dios? Es decir, eso es absurdo. Ninguna fruta te va a hacer igual a Dios. Eso es mentira. Y la religiosa me dice, has observado muy bien, porque en eso consiste precisamente la tentación. Es precisamente eso, la tentación y la misma estrategia que el enemigo usa para todos nosotros aún el día de hoy. Todos cambian de estrategia, pero el enemigo no cambia de estrategia. Él sí que sabe cómo nosotros vamos a caer. Y yo me quedé, pero a mí el enemigo nunca me ha dicho que comiendo de un árbol, de una fruta de un árbol, yo me voy a convertir como Dios. Y ella dice, bueno, no así, pero sí con otras formas. Te lo digo yo de esta forma. ¿Quién va a creer el día de hoy que tomando vino, cerveza, alcohol, tequila, vodka, lo que sea, te vas a poner happy? ¿Quién va a creer que adentro de una botella está la felicidad? Y sin embargo, hay mucha gente que busca ponerse happy. Lo único que logras es una cruda realidad al día siguiente cuando te das cuenta de todos los errores que cometiste. Y eso te va a causar más sequedad, más soledad, más angustia. Pero si no hubiera tentación, no se tuviera la oportunidad de elegir a Dios o rechazarlo. Eso es sumamente importante, porque si no hubiera tentación, alguien una vez dijo, pero mejor Dios no nos hubiera dado tentaciones y así no tuviéramos ningún problema el día de hoy. No, es que si no hay tentación tampoco tuviéramos la capacidad de amarlo. Es como si alguien dijera a su esposa, vieja, como te quiero mucho y no quiero perderte, y te amo mucho y me dolería mucho perderte, te voy a dejar aquí encerrada en la casa con candado para que no salgas y nadie entre. Y cuando yo regrese te veo. Y se va. ¿Eso es amor? Claro que no. El amor implica libertad. El amor implica confianza. El amor implica
el darse a los demás. Pero si no hay libertad, no hay amor. El problema es que el ser humano escogió rechazar a Dios. Y ahí está el punto. Cuando Eva y Adán optaron por consumir ese fruto prohibido, optaron por no confiar en Dios, por rechazar a Dios. Y al rechazar a Dios, todo se viene abajo. Es mucho más difícil de lo que crees. Porque cuando tú rechazas a Dios, no estás rechazando una sola cosa. Si yo voy a un restaurante y me ofrecen una hamburguesa, yo digo, no, gracias, prefiero los tacos. No estás rechazando todas las hamburguesas del mundo. Estás rechazando solamente una hamburguesa. Agarras esa hamburguesa, una, y la tiras a la basura. No tiraste a la basura todas las hamburguesas del mundo. Si el día de mañana tú quieres una hamburguesa, vas y compras otra. Ya no vas a poder comer la que tiraste, pero sí va a haber otras hamburguesas que vas a poder comer. Tristemente, eso no sucede con el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque lo que rechazamos fue a Dios. Lo que rechazamos es a Dios mismo. Y si yo rechazo a Dios, dime en dónde puedo encontrar a otro que me ame como Él. No lo hay. Y lo que yo estoy rechazando no es solamente a Dios, sino todo lo que implica el amor que Dios me tiene. Más o menos. Quizás nos ayude viendo algunos contrastes. Dios es amor. Dios es vida. Dios es luz. Dios es salud. Dios es armonía. Si yo rechazo a Dios, me voy a la ausencia de Dios. Si yo rechazo el amor, me voy al odio, donde no hay amor. Si yo rechazo la vida, la consecuencia es estar en la muerte. Si yo rechazo la libertad, la consecuencia es quedar en la esclavitud. Si yo rechazo todo lo que implica a Dios, la paz, la armonía, la salud, la consecuencia es quedar ausente de eso. Porque no hay otra forma en donde yo pueda encontrar lo que estoy rechazando en Dios. Por eso la Sagrada Escritura es bien clara cuando nos dice que todos pecaron y quedaron privados de la gloria de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos pecaron y quedaron privados de la gloria de Dios. Observa tu corazón. Cuando tú pecas, te privas del amor de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, la paga del extravío, la paga de cometer el error, de cerrarme, de no querer el amor de Dios, es la muerte. ¿Te acuerdas de lo que decíamos en griego, hamartía? Yo estoy seguro que el ser humano en su interior está buscando la felicidad. Soy muy optimista, yo creo que sí. Todos en el interior estamos buscando la felicidad. Adán y Eva, cuando comieron de ese árbol, de ese fruto, ellos estaban buscando la felicidad. El problema es que se equivocaron. Cuando alguien peca, está buscando la felicidad. El problema es que la está buscando en un lugar equivocado. Y la consecuencia es peor que al principio. Cuando alguien se emborracha, está tratando de buscar la felicidad, de saciar lo que le falta en su interior, pero la consecuencia es hamartía. Te equivocaste de lugar. Cuando alguien comete adulterio, está tratando de buscar saciar su corazón, una ausencia de cariño o qué sé yo. Error, hamartía. Te equivocaste y la consecuencia es peor. La ruptura de tu familia, la ruptura de tu persona. Cuando alguien critica a otra persona, está tratando de buscar sentirse mejor que la persona a quien critica. Hamartía.
Te equivocaste, así no te vas a ver mejor. Al contrario, estás pecando. Y esa es la experiencia. Tú rechazas a Dios, la consecuencia es quedar sin Dios. Rechazas su amor, la consecuencia es quedar sin el amor. Las consecuencias son mucho, mucho más claras y más dramáticas. Porque una vez que el hombre quedó sin Dios, una vez que el hombre quedó sin la razón de vivir, sin el proyecto de vida, sin la realización interior, se enfoca y se esfuerza por tratar de conseguir lo que ya perdió. Y lo único que causa es caer y caer y caer en situaciones peores. El hombre ha buscado la felicidad y la realización interior a través de religiones falsas, que lo único que lo hacen es llenarlo de inseguridades. Ha tratado de realizar filosofía, sabiduría humana, que lo único que lo llevan es a una confusión, a una vida con más angustia, con miedo. Ha tratado de hacer esfuerzos de superación personal, de concentrarse en sí mismo, de ganar títulos y reconocimientos personales, que lo único que lo van llenando es de una angustia, porque una vez que llega a la meta se da cuenta que no hay nada, que tiene que escalar otra montaña y otra montaña, porque no hay nada en este mundo que sacie el corazón del hombre. Incluso se ha llegado hasta el punto de que el hombre, en búsqueda de esa felicidad, termina en cuestiones de ocultismo, de adivinación, de magia, de hechicería, de espiritismo, que lo único que hace es abrir la puerta a situaciones peores. Eso es lo que sucede cuando se rechaza el amor de Dios, cuando se peca. Llámale a eso como tú le quieras llamar. Siempre hablamos, porque como que son los pecados públicos, ¿no? O el borracho, o el adúltero, el homosexual. Pero pecado es pecado. Ante la Sagrada Escritura, pecado es pecado. Una mentira, robar, criticar, difamar, es no dejarte amar por Dios. Y la consecuencia es la misma. Tú no rechazas a Dios tantito. Cuando tú pecas, lo rechazas todo a Él. No era necesario que Eva se atragantara la manzana ella sola. Manzana por decir el fruto, ¿no? No era necesario que ella, con que le diera una mordida, era suficiente para rechazar completamente a Dios. Desde esta realidad, es exactamente lo mismo. Si cometes adulterio, si robas y asesinas, que si simplemente le dices no a Dios, porque lo rechazas a Él. La paga del pecado es la muerte, dice San Pablo. La paga del pecado es la muerte. No es que Dios te castigue. En el Antiguo Testamento vemos esa idea de que Dios castiga, pero no es porque Dios castigue, sino que es la consecuencia de mi decisión. Dios me respeta. Es como un papá que lleva a su hijo. Si el hijo está llorando, pataleándole, muérdele, o sea, el papá va a terminar dejando al niño. Ok, camina tú solo. Es lo mismo. Dios nos ama y nos dio la libertad. De nosotros depende qué es lo que hacemos con ella. Te doy un ejemplo. Imagina que tú vas en el supermercado con tu carrito de compras. Y pasas por donde está la fruta, pasas donde está la comida y vas comiendo todo, abres la soda y tú estás muy confiado que tienes dinero. Llegas a la cajera y sacas tu tarjeta y vas a pagar y ¡zas! La cajera te dice, hiciste algo que no puedes pagar, no tienes dinero para pagar esto. ¿Cuál es la consecuencia? A la cárcel. Imagina esto. Tú estás ahí el presidente de la República va a hacer un meeting frente a tu casa y tú estás ahí aguardando y agarras una piedra y se la lanzas al parabrisas del carro del gobernador o del presidente y ¡zas! Lo quiebras. ¿Qué sucede contigo? Inmediatamente a la cárcel. Bueno, cuando tú estás ahí en la cárcel, ¿qué es lo que va a suceder?
Tú le vas a decir a Dios, ay Señor, me arrepiento, por favor perdóname, sal en mi auxilio. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Porque te ama mucho, va a ir hasta donde tú estás y te va a sacar. Quizás lo iba a hacer, pero el enemigo, que bien recibe el nombre de acusador, sale en medio y dice, no, Señor Dios, tú no puedes abrazar a esta persona. Esta persona no puede experimentar más tu amor, no, porque tú le diste la libertad y esta persona eligió vivir conmigo, no contigo. Entonces, tú no te contradices en tu palabra. Tú no le vas a quitar la libertad. Tú se la diste y tú eres verdad. Tú no mientes. Entonces esta persona se queda aquí conmigo, porque así lo eligió ella. Y es cierto, Dios no se contradice. El amor que nos dio la libertad. Y con la libertad está la responsabilidad. Y la Sagrada Escritura no miente cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Y muerte, entiéndase, por tristeza, soledad, angustia, depresión, egoísmo, pleitos, discordia, celos, hasta la misma muerte física. Eso es la consecuencia de vivir sin Dios, de haber elegido pecar. Un solo pecado es suficiente para rechazar la totalidad del amor que Dios nos tiene. Es una muy mala noticia. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no me interesas? ¿Cuántas veces una y otra vez le seguimos dando la espalda? Te voy a contar una historia. No estoy muy seguro. Alguien me la contó, parece que esto sucedió en Canadá, en época de verano, cuando hacía calor. Dicen que un sacerdote iba saliendo de su parroquia. Este sacerdote caminaba rezando el rosario en la plaza que estaba frente a su iglesia. Y sale el sacerdote con su sotana negra, ¿no? Rezando con el rosario en las manos. Y va el sacerdote caminando abajo de los árboles, viendo la luz del día, viendo a la gente caminar, cuando en eso un niño viene en sentido contrario. Y el padre se le queda viendo al niño y se da cuenta que el niño llevaba en su mano una jaula fea, ¿no? Una jaula vieja. Pero adentro de la jaula había 2 pajarillos. Y el niño llevaba la jaula de la siguiente manera. Así va caminando el niño con la jaula. ¿Te imaginas cómo irían los pajarillos adentro de la jaula? Con sus alas moviéndolas. Cuando el padre ve al niño, lo detiene y le dice, a ver, espérate tantito. ¿Qué llevas ahí? Y el niño levanta la jaula y dice, ay padre, mire, 2 pajarillos. Y el padre se le queda viendo y dice, bueno, sí, me doy cuenta que tienes 2 pájaros, pero ¿de dónde los sacaste? Y el niño le dice, ay padre, estos pájaros son muy fáciles de pescar. Tantito alpiste y dejan la libertad por la jaula. Y el padre le dice, bueno, sí, bueno, los agarraste, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Y el niño sonríe y le dice, me voy a divertir con ellos. Y el padre le dice, ya, espérate, está bien, pero ¿cómo te vas a divertir con ellos? Y el niño le dice al padre, ay, pues muy fácil, los voy a agarrar. Les voy a arrancar las plumas, los voy a hacer que se peleen entre ellos, los voy a sumergir en agua caliente, en agua fría, les voy a enterrar alfileres y al final, si sobreviven, pues los mato. Y el padre se queda y le dice, oye, no puedes hacer eso con ellos. Y el niño le dice, pero ¿por qué no, padre? Si yo los pesqué, son míos. Ellos cambiaron la libertad por la jaula, que me devuelvan el alpiste que se comieron a ver si pueden. Estos son míos. El padre se le queda viendo y le dice, ok, te los compro. Y el niño ve al padre y dice, usted no los quiere, padre. Estos pajarillos no saben cantar.
Estos pajarillos son silvestres, los agarré ahí de la calle. Usted no va a dar ni $1 por ellos, no lo valen. Usted no los quiere. Y el padre le dice, te los compro. El niño, viendo que la situación iba en serio, dice, ¿cuánto me darías por ellos? Y el padre mete su mano a la cartera, saca un billete de $10 y le dice, te doy $10. Y el niño abre los ojos, agarra el billete de $10, hasta deja la jaula ahí y pega carrera antes de que el padre se fuera a arrepentir. El sacerdote agarra la jaula, se regresa a la parroquia, va al patio que está atrás en la rectoría y abre la puertecilla de la jaula, y los pajarillos todos temblorosos tenían miedo hasta de salir de la jaula. ¿Por qué? Porque han de haber dicho, si así nos iba adentro, ahora imagínate afuera donde ya no nos protejan estos barros, estos barrotes. Y el padre dándole golpecitos a la jaula, animando a que salieran los pajarillos. Salieron los pájaros y ¡fum!, volaron. No volvió el padre a verlos. Ellos han de haber volado lo más lejos que se pudiera de esa ciudad. Vaya que sí, ¿no? Cuentan una vez que Jesús salió a caminar y que cuando iba caminando se topa de frente al demonio, a Satanás. Y el diablo llevaba una jaula, y adentro de la jaula a 2 seres humanos. Y los llevaba igual. Jesús lo detiene y le dice, hey, diablo, ¿qué llevas ahí? Y el diablo le dice, oh Señor Jesucristo, llevo a 2 seres humanos. Y Jesús le dice, bueno, sí, pero ¿de dónde los sacaste? Y el diablo le dice, tantito placer, y ellos dejan la libertad por la jaula. Ahora están llenos de vicios y son míos, yo los pesqué. Y Jesús le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con ellos? Y el diablo le contesta a Jesús, Señor Jesús, me voy a divertir con ellos. Voy a hacer que se peleen, que se denigren, que se ofendan. Los voy a sumergir en agua caliente, en agua fría, en enfermedades. Voy a hacer que se estresen tanto que si ellos no se matan entre ellos o ellos mismos, yo mismo los mato. Y el Señor Jesucristo se queda y le dice, oye, no puedes hacer eso con ellos. Y al diablo le dice, ¿y por qué no? Son míos. Ellos rechazaron la libertad que tú les diste por el placer. Ahora ellos me tienen que dar el placer a mí. Y el Señor Jesús se le queda viendo y le dice, te los compro. El diablo le contesta, Señor, tú no los quieres. Son seres humanos, son silvestres, son criaturas que no saben agradecer. Tú no los quieres. Y Jesucristo le dice, te los compro. El diablo se le queda viendo a Jesús y le dice, ¿cuánto me darías por ellos? Y Jesús le contesta, tómame a mí, diviértete conmigo, oféndeme a mí, humíllame a mí, pero a ellos no los toques. Este es el precio de nuestra salvación, la cruz. Por eso Jesús murió en la cruz, para tomar tu lugar y mi lugar. Dios no miente, la palabra de Dios no miente. La paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús viene y Él, dice la Sagrada Escritura, que no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Él murió por ti y por mí. Sin cometer ningún pecado, Él soportó el castigo que nos trae la paz. La única forma de poder sacar a alguien de la cárcel es pagando una fianza, y Él la pagó por ti y por mí. Este es el precio de nuestra salvación. Si lo quieres ver de esta manera, este es el corazón del querigma y de la buena noticia, que Dios nos ha amado tanto y hasta el extremo, que nos ha dado a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Somos el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y Él muriendo por nosotros nos ha dado la libertad de ahora ser hijos de Dios. Él ha abierto las puertas para que nosotros podamos salir y experimentar la libertad. Él es el que ha sufrido por ti y por mí. Él es el que murió en la cruz. Él fue vendido, traicionado, humillado, flagelado. Él, bueno completamente. No hubo engaño. La Sagrada Escritura dice que todos pecaron. Él no pecó. Tú y yo sí pecamos. Y su sacrificio nos da la libertad que el día de hoy nosotros necesitamos para volver a Dios. Él es el camino, el único camino, la única verdad. Si el día de hoy alguien te pregunta, ¿y por qué murió Jesús? Porque yo pequé y alguien tenía que ser castigado. Él recibió el castigo. No porque Dios castigue, sino porque a toda acción hay una consecuencia. Y la acción de negar y rechazar a Dios traía por consecuencia la muerte. Y Jesús escogió la muerte más infame para que no nos quedara duda a ti y a mí de que Él es el único Salvador del mundo. Esta es la tercera buena noticia del querigma, que Jesús nos ha salvado, que Jesús nos reconcilia del amor, que Jesús nos reconcilia con Dios. En el libro de Primera de Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: el mundo entero había quedado bajo el poder del diablo. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice: me dejaron a mí manantial de aguas vivas para convertirse en cisternas agrietadas incapaces de contener agua. Pero es Jesús quien restaura esa cisterna, quien restaura ese corazón agrietado, incapaz de contener amor. Él nos da su corazón al dejar que su corazón fuera traspasado por una lanza. Y todavía pudiéramos ir más. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: ustedes estaban en la muerte a causa de sus delitos y pecados. Ustedes seguían la mentalidad de este mundo y hacían la voluntad de Satanás, que en él actúa, en los que se rebelan contra Dios. Todos nosotros, todos, cuando éramos incrédulos, vivíamos así, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza humana, destinándonos como los demás a la condenación. San Pablo es bien duro cuando habla. Nosotros, cuando rechazamos a Dios, seguimos nuestras ideas, nuestros caprichos, que lo único que nos conducen es más y más a la destrucción. Pero bueno, veamos y concentrémonos en este momento el rol, el papel que Jesús hace. Jesús destruye completamente la maldad. Jesús nos salva del poder de Satanás. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra poderes de maldad que dominan este mundo. Son seres espirituales nuestros enemigos. En la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13 y 18, empieza a describir ese combate y nos invita a que nosotros tomemos la armadura espiritual, que nos demos cuenta en realidad quién es nuestro enemigo. En Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 38, dice: Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo.
Jesús viene a poner de manifiesto y a desbaratar el plan del maligno. ¿En qué manera lo hace? Voltea a ver la cruz. Así está de claro. Si continuamos con el pecado, ahí está. Jesús al morir en la cruz nos ha dado la libertad a ti y a mí. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así de fácil. El diablo escapa cuando tú te sometes a Dios porque él viene en nuestra defensa. Cuando tú eres obediente a Dios y te sometes a su voluntad, Jesús viene en tu defensa como el buen pastor y ahuyenta de ti al enemigo. Satanás ya no tiene poder para aquellos que han creído en Jesús, porque Satanás fue derrotado en la cruz. Si tú estás con Jesús, eres libre de Satanás, pero también te libera Jesús del poder del pecado. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14 dice, la sangre de Cristo nos purifica de nuestros pecados, pues por el Espíritu Santo, Cristo se ofreció él mismo al Padre como sacrificio sin mancha. Por su sacrificio hemos sido purificados para que podamos rendir culto al Dios vivo. En el Antiguo Testamento ya se veía esto. Cuando alguien cometía pecado en el Antiguo Testamento, tenía que agarrar un cabrito o un chivo y le ponían las manos sobre él como símbolo de que le transmitían el pecado, como un símbolo de que le transmitían el pecado. Y ese animal tenía que ser ofrecido como sacrificio, moría, o lo mandaban al desierto para que muriera. Dice San Pablo, si la sangre de animales tenía poder de perdonar pecados, ¿cuánto no más la sangre del Hijo de Dios tiene poder de limpiarnos de nuestro pecado? También Jesús nos salva del poder de las tinieblas. En la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14, leemos que dice, el Padre Celestial nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien nos compró con su sangre preciosa, perdonando todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Sin Cristo estamos en tinieblas, no entendemos nada. Sin Cristo no entiendes el propósito de tu vida. Si no tienes a Dios en tu corazón, no sabes ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué rayos haces aquí el día de hoy. Con Jesús, Jesús te salva del poder de las tinieblas y te da entendimiento de saber el propósito de tu vida. Ves con claridad el proyecto de Dios en tu vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas. La luz, entiéndase no como una lámpara, sino como entender, como verdad. Sin luz no entiendes las cosas, estás engañado, vives en la mentira. Pero si brincas y aceptas a Jesús, entiendes, se ilumina, logras entender estas experiencias interiores en tu corazón. Pero Jesús también nos salva del poder de la muerte. San Pablo nos dice, la paga del pecado es la muerte. Pues bien, Jesús muriendo por nosotros nos salva de la muerte. Y muerte, entiéndase, por todo lo que ya mencionamos. Angustia, tristeza, soledad, maldad, egoísmo, envidias, lujuria, vicios, depresión, suicidio, una vida sin sentido, muerte física. De todo eso nos salva Jesús. En Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 12, leemos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, sigue en la muerte. El que tiene al Hijo, tiene vida. Ya tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo, aunque esté vivo, está muerto. En cambio, el que tiene el Hijo, aunque muera, vive, porque sabe
que nuestra experiencia, nuestra vida, no es para vivir 100 años sobre este planeta, sino para algo más. Vivir no aquí, sino en el corazón de Dios. Y eso nos da vida. En San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá jamás. ¿Te das cuenta? Jesús viene y nos libera hasta del miedo de la muerte. Jesús también nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, el ladrón, es decir, Satanás, solamente viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y pudiéramos seguir leyendo así muchos otros textos. En Hechos capítulo 4 dice: no hay otro nombre por el cual el hombre sea salvado, sino por el nombre de Jesús. En el Evangelio de San Juan capítulo 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Nosotros ya no necesitamos andar a tientas buscando proyectos de felicidad y buscando propósitos. ¿Y ahora qué hago para ser feliz? Busca a Jesús. Busca a Jesús. Esta es la verdad y el corazón y la buena noticia. Ya no tienes por qué vivir triste. Ya no tienes por qué vivir en angustia. Ya no hay razón de por qué estar deprimido. Ay, cuando una persona no tiene a Dios en su vida, sí que puede estar deprimido todo el tiempo. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, ya no hay razón. Ya no hay razón para estar triste o deprimido. Jesús lo es todo para ti, para mí, y es mucho más de lo que podemos imaginar. Mucho más. Es Dios, es el Creador. Ayer vimos que Dios nos ama. Hoy vimos que el hombre rechazó el amor de Dios, el pecado, pero también vimos que Dios nos ha salvado en su Hijo. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para pagar la culpa, el precio de nuestro pecado. Llevamos 3 verdades básicas, fundamentales. Dios existe, te conoce y te ama. El pecado existe. El pecado es que el hombre rechazó el amor de Dios. Y luego, la siguiente buena noticia es que Jesús nos salva, que Jesús nos ama tanto que ha decidido dar su vida en rescate por ti y por mí. Sé que hay muchos textos bíblicos y me gustaría poder tener mucho tiempo con ustedes, pero por lo menos llévate estos textos en tu corazón y medítalos, ¿verdad? Lee la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quisiera dejártelo de tarea, pero no sé si lo vayas a hacer. Ese texto dice: la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Ese texto, grábatelo en tu corazón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así dice la carta a los Hebreos. Por eso Jesús derramó su sangre. Ten cuidado. No quiere decir que tú te castigues y que tú derrames sangre. No, tu sangre está manchada. Tu sangre tiene pecado. La sangre que se tiene que derramar era la que no tuviese pecado por nuestra salvación. Y esa fue y es la sangre de Jesús. San Pablo también dice que cuando nosotros, habiendo conocido ya a Jesús, habiendo ya conocido el amor de Dios, seguimos pecando, dice San Pablo, nosotros seguimos exponiendo a pública infamia a Jesús. Lo seguimos crucificando.
Entonces el sacrificio que Jesús hizo en la cruz se sigue repitiendo cada vez que nosotros pecamos. Es como tomar esa parte de la historia y volver a presentársela a Dios Padre y decirle, mira, aquí está otra vez tu hijo muriendo por mí. Y estoy seguro que Dios y Jesús volvería a morir 1000 veces, las veces que fuera necesario, aunque tú no se lo pidieras, porque Él quiere que la puerta esté abierta y que tú puedas experimentar el amor. Una vez en un retiro de preparación para ir a misiones de Semana Santa en el grupo de jóvenes, nos hicieron una pregunta. Estábamos meditando, haciendo lección divina, y nos hicieron una pregunta. ¿Y cómo recuerdo ese momento? Estábamos en un círculo y nos preguntaron qué dolor era el más grande que Jesús haya experimentado ahí durante el Vía Crucis. Y cada uno empezó a decir diferentes dolores, ¿no? El huerto de los olivos porque sudó sangre, no, la traición de uno de sus amigos, no, que el cargar la cruz que era muy pesada, no, los clavos que atravesaban los nervios, no, el estar desnudo en la cruz muriendo y ver el dolor de María ahí. Yo no sé qué haya dicho yo, pero sí recuerdo lo que un compañero dijo, Emanuel. Mano dijo que para él el dolor más grande que Jesús haya tenido es estar sufriendo todos esos dolores y en ese momento mirarnos a cada uno. Él dijo, mirarme a mí, mirarte a ti, mirar a cada uno de nosotros. Jesús, que es Dios, Él veía por quién estaba muriendo. Su amor es personal. Aunque tú fueras el único que necesitara del amor, de la sangre de Jesús, Él no lo dudaría. Porque el sacrificio que Jesús hizo, lo hizo por todos. Pero su amor es personal. Lo hizo por ti, de manera personal. Lo hizo por mí, de manera personal. No nos salvó en bola. Nos salvó de manera personal, así como nuestra huella digital, como nosotros como personas individuales. Así es la salvación. Sus clavos eran los clavos que yo tenía que recibir. Bueno, Mano dijo, el dolor más grande de Jesús es mirarme y ver que yo no iba a aprovechar eso que Él hacía por mí, que yo iba a ignorar el sacrificio que Él hacía por mí, que yo no iba a tomar en cuenta el gran amor que Él tenía por mí en la cruz. Ese pudo haber sido el dolor más grande, el saber que para muchos, para mí, en muchas ocasiones, su sangre solamente se tiraba en lugar de que yo la tomara en mi vida. Para ti, ¿cuál pudo haber sido el dolor más grande de Jesús? Cierra tus ojos un momento. Y te voy a pedir que hagas un acto de fe. Respira profundo. Y en este momento, trata de ir a Jerusalén, donde Jesús va a dar la vida por ti y por mí. Contémplalo ahí, como Jesús va caminando, como los soldados se acercan para abrirle paso, como en medio de la muchedumbre va caminando Jesús por la cruz. Contempla todo el amor que Él te tiene. Contempla sus llagas.
su costado abierto, su corona de espinas. Por la vía dolorosa, triste día. Contempla esa vía dolorosa. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Las heridas le sangraban en la espalda del Señor, su cabeza coronada de traición. No escondas tu mirada, levanta tu Y mirada cada y paso iba contémplalo ahí, escuchando, cargando esa cruz, cargando el madero. pueblo sin amor. Contémplalo ahí, como es suspendido en el aire con esa cruz, con sus brazos abiertos. Contémplalo, trata de verlo a los ojos y deja que Él también te mire a ti en los tuyos. Y en esa mirada de amor, en esa mirada de dolor, ¿qué le dices a Él? ¿Qué le dices a Él? Por la vía dolorosa al Calvario. Tú con tus ojos cerrados, acércate entre la multitud que lo ofende. Acércate entre esa multitud lo más que puedas. Entre las lanzas de los soldados, acércate. Y contempla cómo como en su pie escurre la sangre tibia. Mas la gente se La sangre acercaba para del Hijo ver de al que llevaba aquella La cruz. sangre Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por es mí. Jesús. Por la vía No hay mayor expresión de al amor que aquel que da la vida. Calvario ya morí. Él ha dado la vida por ti. La sangre que hoy nos limpia por fe fue Deja que su derramada por Él en Jerusalén. Que su sangre te transforme. Por la Dice la Sagrada vía Escritura, dolorosa, Cristo que es la vía no cometió ningún pecado, pero Él tomó sobre sí todos nuestros pecados, por lo cual Dios lo trató como al pecado mismo, y de esta manera, por medio de Cristo, nosotros somos declarados inocentes y sin culpa delante de Dios. A causa de nuestros pecados, estábamos destinados a recibir la maldición prescrita por la ley. Pero Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose el mismo objeto de maldición. De esta manera nosotros alcanzamos la bendición y mediante la fe en Cristo recibimos el Espíritu Santo que había sido prometido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú me amas. Y aunque yo no sepa amar, tu amor es fiel, es incondicional, es personal. Tú has demostrado que me amas. Y te doy las gracias, Señor, por tu amor. Concédeme, Señor, ser capaz de responder a tu amor. Amén. Ay. Wow. Es intenso, ¿no? Es intenso. Es como un torbellino. Dios nos ama de una manera increíble, mucho más de lo que podemos imaginar, mucho más, mucho más. Cada latido del corazón nuestro está latiendo porque llevamos la sangre de Cristo en nuestro interior.
Hay esperanza, hermano, hay esperanza. Si Dios nos ha amado cuando éramos pecadores, ahora imagínate ahora que Él ha muerto por nosotros. 3 preguntas. Me di cuenta porque sí leí los comentarios del video de ayer y muy poquitos, casi los puedo contar con mi mano, se atrevieron a compartir alguna de las preguntas. Estos son ejercicios espirituales y lo más importante es lo que tú estás haciendo con este material. Las preguntas primero son para que las compartas en tu grupo pequeño, en tu familia, en tu casa. Si lo estás compartiendo a través de los grupos sociales de Facebook o a través de esos grupos que se realizan, puedes hacerlo. Compártalo, pero también ahí no tienes que ir a la casa. Ahorita no podemos salir de casa. Pero sí puedes compartir y hablar, hacer videollamadas o después de ver este video ahí en tu casa con tus amigos, compartir estas preguntas. Es importante que saques lo que hay en tu corazón. Habla, dilo, reflexiónalo. Y si te atreves, si eres valiente, escríbelo en los comentarios de este video. Sobre todo en YouTube, porque en Facebook se me va a hacer difícil poder seguir la línea. Porque van quedando, tú sabes, Facebook va quedando en una historia y ya no puedo volver atrás. En YouTube se me hace mucho más fácil poder ver los comentarios. Pero escribe estas preguntas después de haberlas compartido en tu familia o con tus amigos. Primer pregunta. ¿Cuál es tu impresión de este tema? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué sucedió al escuchar esto? ¿Hay algo? ¿Te dio alegría? ¿Te dio miedo? ¿Te dio tristeza? ¿Te dieron ganas de llorar? ¿Qué impresión tuviste al escuchar esto nuevamente o por primera vez? Segunda pregunta. ¿Qué pensabas antes respecto al pecado? ¿Tú qué pensabas que era el pecado antes de escuchar estas definiciones desde la cultura hebrea, hamartía en griego, o ahora como transgresión de la ley de Dios, pero sobre todo las consecuencias del pecado? ¿Has experimentado en tu corazón que cuando haces algo mal, algo se rompe? ¿Cuál es tu impresión? Dilo. Cosas buenas, cosas malas. Simplemente di qué pensabas sobre el pecado y ahora qué es lo que piensas sobre el pecado. Y la tercera pregunta, ¿qué significa la salvación según lo que hemos escuchado el día de hoy? En este ejercicio de segundo día que vimos la salvación, Cristo nos salva. ¿Qué significa que Jesús me haya salvado? ¿Qué significa que Jesús haya muerto? ¿Por qué digo que Él murió por mí? ¿Por qué digo que su sangre me salva? ¿Qué significa la salvación? ¿De qué me salva Jesús? Es importante que lo tengamos en cuenta porque si no, no vamos a entender nada. Esto es lo más básico, pero es importante que lo podamos meditar. ¿Tienes alguna pregunta? Una vez alguien, cuando di este tema, ya habíamos hablado del amor de Dios. Ya habíamos hablado del pecado, que es el rechazo del amor de Dios. Y luego hablamos de que Jesús nos salva de las consecuencias del pecado. Y todo es buena noticia, es alegría. Este es el corazón del querigma, ¿no? Dios nos ha salvado en Jesús. Es más grande el amor que la muerte. Pero una persona dijo, bueno, ¿y si ya Jesús me salvó? ¿Por qué sigue habiendo tristeza? ¿Por qué sigue habiendo maldad? ¿Por qué sigue habiendo terremotos, epidemias, enfermedades? ¿Por qué sigue habiendo cosas malas? Eso lo vamos a ver mañana. Pero ahorita que te quede bien claro la responsabilidad personal que tenemos cuando nosotros rechazamos a Dios y las consecuencias de nuestro pecado. Mañana vamos a ver qué tendríamos que hacer para que este mundo sea mejor o para que tú y yo podamos vivir la salvación. Que tengas un excelente día.